Cuando hablamos de Julio Ramón Ribeiro, probablemente estemos hablando también de uno, si no el mejor cuentista peruano de todos los tiempos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gianfranco Ereña y soy el buen librero y el día de hoy te voy a traer una nueva edición de cuentos para ir a dormir, pero no dormirte en el intento. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga es quizás uno de esos autores peruanos que conviene leer toda la vida. Si has seguido el canal durante muchísimo tiempo, probablemente te hayas topado con más de un cuento de él, tanto en la página web como en los anteriores clubes de lectura. Sin embargo, cuando se habla de Ribeiro solemos hablar de una serie de cuentos, en su mayoría canónicos, que el flaco nos legó. Pocas veces se tiene la suerte de poder leer los cuentos que quizás no están dentro de ese canon. El día de hoy vamos a leer Los Moribundos, un cuento de Julio Ramón Ribeiro publicado en Las Botellas y los Hombres de 1964 que te leeré a continuación. Disfrútalo mientras tomas una cerveza, mientras tomas algún trago y disfrutas de esta lectura. Esta historia sucede en Paita. Se trata de un chico que tiene un papá que es profesor y además está ambientado durante la guerra con el Ecuador. Lo que pasó fue que la guerra con el Ecuador, como es natural, dejó a una serie de heridos en el camino, de ambos bandos, peruanos y ecuatorianos. A los peruanos se les reconocía porque llevaban polainas y a los ecuatorianos porque llevaban botas. En ese sentido, los hospitales terminaron por colapsar y utilizaron, o empezaron a utilizar, mejor dicho, los colegios como repositorios para colocar ahí a los heridos. Es ahí donde empieza la historia. Un día, papá se apareció en medio de la sala. Estaba preocupado. Le había llegado un herido que no tenía ni polainas ni botas, simplemente estaba descalzo. Al día siguiente me desperté muy temprano. La presencia de los soldados me causaba cierta impresión. Era como si por fin la guerra se hubiese metido dentro de mi casa. Apenas mi madre partió a la misa de las 6, me levanté y me fui corriendo al depósito que estaba en el colegio. Sin el menor remordimiento, abrí la puerta de par en par y me quedé plantado delante de los heridos. Era mi primer encuentro con la muerte. Uno de ellos estaba de color ceniza y sudaba. El otro tenía el brazo vendado fuera de la cama. Son peruanos, pensé. Los ecuatorianos debían ser más peludos. Y esto era porque me habían dicho que nosotros a los ecuatorianos les decíamos monos y ellos a nosotros nos decían gallinas, porque habíamos perdido todas las guerras, la guerra con Chile, la guerra con Colombia, pero sin embargo había en el ambiente algo diferente, algo que nos decía que esta guerra no la íbamos a perder. Me iba a retirar un poco decepcionado cuando uno de ellos, uno de los heridos, dijo algo. Agua. Al decir esto, sacó una pierna por debajo de las sábanas y me mostró su rodilla. Yo corrí hacia la cocina, sintiendo una especie de vértigo, y allí me encontré con mi hermana, que ponía la tetera en el fogón. ¿Qué pasa? Se te ha ido la sangre de la cara. Uno de los heridos quiere agua, le dije. Tiene un tumor horrible en la rodilla. ¡No se la des! ¡Que se muera de sed! ¡Son ecuatorianos! ¡Que revienten! Ellos son los que le disparan a Marcos. Marcos era mi hermano y había sido llevado al frente y todavía no teníamos noticias de él. Si le das agua, te vas de la casa y te vas con ellos, porque yo ni loca le doy agua. Ya comenzaba a llorar mi hermana y yo no sabía qué hacer. ¿Quién te ha dicho que son ecuatorianos?, le dije. No sé, anoche oí algo cuando me fui a dormir. ¡Ay, virgencita! Nuestra casa están con los asesinos de Marcos. Me serví un vaso de agua y no supe si dárselo a Eulalia o llevárselo al herido. Por último, me lo bebí. En ese momento apareció mi padre. ¿Qué haces acá? ¿Y qué haces encima sin zapatos? Seguro que has estado viniendo a ver los heridos. El que está medio cojo, le dije, quiere agua. Vamos a dársela, dijo mi papá. Cuando entramos, los heridos parecían dormitar. ¿De dónde eres tú?, le preguntó mi padre. El soldado no respondió. Se limitaba a mirar el vaso que mi padre sostenía en la mano. Toma, me dijo. Me dirás después de dónde eres. Pregúntale al otro, le dije.
El otro había abierto los ojos y nos miraba o trataba de mirarnos como si fuéramos sombras o pesadillas. Sus mejillas se hundían bajo los pómulos, el mentón se le caía, dejaba ver la punta de algo que parecía ser una sonrisa. ¿Eres peruano?, le preguntó mi padre, y el soldado abrió más la boca. Parecía que se iba a reír, como los moribundos, pero no dijo una sola palabra que pudiésemos entender. Hay que esperar a que lleguen los enfermeros, dijo mi padre, y los enfermeros efectivamente llegaron por la tarde. Estaban atareados y decían que se les estaban acabando las medicinas. Cuando los condujimos al depósito convertido en enfermería, examinaron a los heridos. A 2 le pusieron termómetros en el ano y les tomaron la presión. El de acá todavía puede curarse, dijo. Pero el otro creo que se nos va, don. ¿Cuál es el peruano?, dijo mi padre. Los enfermeros se miraron entre sí, consultaron unas fichas y se quedaron mirando a mi padre desconcertados. ¿Qué acaso no lo sabe? Con este lío se han perdido todos los documentos de identidad. Se lo averiguaremos en el hospital. Al día siguiente, la radio dijo que los ecuatorianos habían capitulado. Había sido una guerra relámpago. Hubo una parada en la ciudad y a los escolares nos obligaron a desfilar con una banderita peruana en la mano. Por la noche se realizó una ceremonia en tanto los heridos, olvidados, se seguían muriendo en nuestra casa. Una mañana me llevé una enorme sorpresa. A la entrada del depósito del colegio encontré a uno de los soldados. El de la pierna herida estaba de pie, apoyado contra la pared. Al verme entrar, señaló a su compañero. «Se está muriendo, niño. Todita la noche ha llorado. Dice que ya no puede más». «Yo ya me quiero ir, niño», siguió. «Yo soy ecuatoriano, de la sierra de Riobamba, y este aire me hace mal. Ya puedo caminar, despacito me voy, caminando, por favor». Y al decir esto, dio unos pasos cojeando por el depósito. «Que me den un pantalón. Ya no tengo fiebre, déjeme ir, niño, por favor, niño, déjeme ir». Y como avanzaba hacia mí, me asusté, salí corriendo. Mis padres se habían ido al puerto a buscar pescado fresco porque esa noche le daban comida a Marcos, que finalmente había regresado del frente. El soldado salió hasta el corredor y desde ahí me seguía llamando. Por suerte, mi hermano Javier llegaba en ese momento de la calle. «Ya sé cuál es el ecuatoriano», dije señalando el corredor. «Dice que es el que quiere irse». A ver al soldado, Javier buscó una honda en su bolsillo. «Tú eres nuestro preso. ¿No sabes que la guerra ya la hemos ganado? Regresa a tu cuarto». El soldado dudó un momento. Nos miró con una honda decepción y regresó al depósito apoyándose en la pared. Javier avanzó por el corredor y puso una tranca en la puerta. Después me miró. «Voy a montar guardia. De aquí nadie se nos escapa». Mucha gente importante de la ciudad fue invitada a la comida de esa noche, entre ellas el comandante de la zona y un ecuatoriano que era dueño del Chimborazo, el bar más grande de Paita. Dijo que se trataba de una comida de fraternidad. En medio de la comida llegaron los gritos provenientes del depósito. «Tenemos unos heridos», dijo excusándose. «Vamos a ver qué pasa». Y mirando al dueño del Chimborazo, agregó: «Uno es paisano de usted, según me he enterado esta mañana». El ecuatoriano se hizo el desentendido y le llenó la copa al comandante, mientras la conversación empezaba de nuevo. Yo me levanté para seguir a papá. Al entrar al depósito encendimos la luz. El peruano había aventado su ropa en la cama y estaba extendido a través del colchón, moviendo las piernas en el aire como si hiciera gimnasia, pero bastaba mirarle la cara para darse cuenta que esos movimientos no tenían nada que ver con él y que eran como de otro hombre que estuviera metiendo dentro del tronco. Mi papá se agachó para sujetarle las piernas y el herido lo agarró con su mano sana de la corbata. Sus ojos miraban con terror. Sus labios comenzaban a moverse y por ellos salían sus palabras tan amontonadas que parecían formar un canto sin fin. «¿Qué quieres?», le preguntó mi papá. «¿Quieres agua? ¿Quieres que te echen un poco de aire? Habla en castellano, hijo, si quieres que se te entierra, de Jauja. Sí, ya sé que eres de Jauja, pero ¿qué más?». El herido siguió hablando, pero hablaba en quechua. Mi padre salió rápidamente y se dirigió al comedor. Gritó: «¿Alguno de ustedes sabe quechua?». «Algo», respondió Marcos, mi hermano, y los invitados se echaron a reír. Mi padre reapareció. El moribundo había dejado de mover las piernas y sus palabras eran cada vez más lentas. El ecuatoriano, que había estado todo el tiempo completamente cubierto con su sábana, sacó la cabeza. «Quiere escribir una carta», dijo. «¿Cómo lo sabes?». «Yo lo entiendo, señor».
dijo. Mi papá miró sorprendido al ecuatoriano. Él y yo hablamos la misma lengua. Mi padre mandó a traer papel y lápiz. Cuando regresé le decía al ecuatoriano, díctame, pero claro, que yo pueda escribir palabra por palabra. En la cuadra hay 3 caballos, dice. El caballo del teniente, dice. Matadura en la pierna del caballo, dice. Tulio, Tulio, dice. ¿Quién es Tulio? ¿Quién es Tulio?, le preguntó. Tulio es su hermano, dijo el ecuatoriano. Siga, dijo mi papá. Ya no puede más, dice. En el campo el caballo galopa rápido, dice. El caballito de todos los colores, caballito lindo, dice. Ay, mi estomaguito, dice. Ay, cólico. Le dio al teniente Florcita, dice. Ay, galope voy montando, dice. Por campo va, dice. Ya no puedo más, dice. Diarrea, dice. Diarrea le da al teniente, dice. Diarrea, diarrea. Y el moribundo dejó de hablar y comenzó nuevamente a mover las piernas. Mi padre quiso sujetárselas, pero de pronto sentimos un mal olor. El colchón comenzaba a ensuciarse. Sí, el soldado se había cagado dentro de nosotros. Cuando mi papá se levantó, vimos que reía. El soldado estaba muerto. Los 3 nos quedamos callados. Mi papá enderezó al soldado, lo tapó con la frazada y después se quedó mirando el papel que había escrito y lo leyó varias veces. Hay que mandar esto. ¿Pero a quién? ¿Para qué? Dobló el papel en 4, se lo guardó en el bolsillo. En el comedor, alguien lanzaba vivas por Marcos. ¿Cuándo me iré de aquí?, preguntó el ecuatoriano. Este aire me mata, señor. Yo ya puedo caminar. Mi papá no le respondió. Regresamos al comedor donde estaban sirviendo el postre. El dueño del chimborazo descorchaba el champán que había traído de regalo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?, preguntó mi mamá. Nada, respondió mi papá. Se sentó en su silla, miró fijamente la medalla nueva que brillaba en el pecho del comandante. Si te gustó este cuento, dale like, comenta, suscríbete y ya sabes que todos los miércoles tenemos nuevo cuento. Nos vemos.